Amigos, ¿qué tal? Hoy es 24 del 04 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. 80 paraguayos se sumarán a labores de verificación del acuerdo de paz, dice el presidente Santos. En desarrollo de su visita al Paraguay, el presidente Juan Manuel Santos destacó este lunes el respaldo que su par guaraní Horacio Cartes ha ofrecido para el desarrollo y robustecimiento del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. En una rueda de prensa conjunta ofrecida en la sede del Ejecutivo, el Palacio de los López, donde además recibió la máxima distinción que el gobierno concede a ilustres personalidades, Santos anunció que 80 paraguayos entre militares y civiles se unirán a la misión política de observadores internacionales para monitorear y verificar el cumplimiento del acuerdo de paz. Comillas, ustedes nos han apoyado desde el principio en nuestro muy difícil, pero afortunadamente exitoso proceso de paz. Actualmente hay 34 miembros de las fuerzas paraguayas como observadores en la verificación del proceso de paz. Deben llegar 80 más entre militares y civiles en el futuro próximo. Muchas gracias por ese respaldo, porque la paz de Colombia es la paz de la región, cierra comillas, aseguró el jefe de Estado. Durante la visita, ambos mandatarios celebraron el excelente estado de las relaciones bilaterales, así como los avances que se han alcanzado para profundizar y ampliar la cooperación y la coordinación entre los dos países. En esa línea, Santos y Carter firmaron 4 instrumentos de cooperación en las áreas de defensa y seguridad, desarrollo del comercio y la inversión, cooperación laboral y cooperación en hidrovías y puertos. Se acordó además trabajar para fortalecer las relaciones económicas y comerciales a través de la actualización de los instrumentos que las rigen, el fomento de la inversión mutua y de las exportaciones con mayor valor agregado. Ambos jefes de Estado destacaron además la inscripción del memorando de entendimiento que establece una comisión bilateral de orden económico y comercial ideada como un mecanismo de diálogo permanente en la vinculación económica y comercial, promover iniciativas de integración productiva, monitorear el comercio bilateral e intercambiar informaciones y experiencias. En temas políticos, presentamos el informe del director. Las verdades de Pastrana y Uribe. Las investigaciones de Noticias 1, reveladas anoche por el noticiero, demuestran a las claras que los expresidentes Andrés Pastrana, conservador, y Álvaro Uribe, liberal, se juntaron para meterle el cuento a los colombianos, mal contado por cierto, acerca de una supuesta cita con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El noticiero demostró que la cita no existió, sino que se encontraron accidentalmente y solo hubo un hello, y cada quien siguió su camino sin detenerse para nada a referirse a asuntos internos de Colombia, como afirma Pastrana. Si se toma literalmente lo que han expresado varios de los asistentes a Mar-a-Lago, no hubo reunión alguna. Incluso la Casa Blanca negó que tal cosa hubiese sucedido. Luego nos preguntamos los colombianos cuál pudo haber sido el interés del binomio Pastrana-Uribe, demostrar que Trump los atendió primero a ellos que al presidente Santos. Lo único cierto es que hacen referencia a asuntos de carácter nacional. Pastrana y Uribe muestran el cobre de sus pretensiones de pretender pescar en río revuelto, generando confusión entre los colombianos que todavía les creen sus mentiras, engaños y farsas. Creen que lo que hicieron con el plebiscito fue una obra maestra que se puede repetir a cada instante, en cualquier escenario, pretendiendo siempre tener vigencia en la política nacional, la que tratan de enlodar, enredar y explotar a su manera. Y lo imperdonable es que haya gente que no piense antes de actuar y se deje comprometer de esa manera inmisericordia. Lo que han hecho Pastrana y Uribe merece repudio nacional, puesto que de por medio está el buen nombre de la patria, que merece respeto. No se puede seguir tolerando ese tipo de actitudes que desdicen de la honestidad de quienes utilizan mentiras para presumir que todavía tienen el sartén por el mango, cuando la verdad es que se trata de personajes siniestros que cada vez que actúan muestran un cobre devaluado y sin el valor que pretenden darle a sus actos mentirosos y perversos. Ojalá la historia los juzgue por lo que están haciendo, causando mucho daño a Colombia, a su clase dirigente, encaminada a hacer el bien, como la paz para todos, que se acaba de firmar y que ellos desconocen y combaten por sus sucios intereses. En temas políticos, este fue el informe del director.
Caso Interbolsa. Por vencimiento de términos otorgan libertad a Rodrigo Jaramillo. Por vencimiento de términos, un juez de Bogotá decidió concederle la libertad al presidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, en un segundo proceso que adelanta la Fiscalía por la quiebra de Interbolsa. Sin embargo, el presidente de Interbolsa seguirá en detención domiciliaria pagando una condena de 7 años, la cual fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá por su participación en las acciones ilegales que se presentaron en el año 2012. En la diligencia judicial, el empresario Rodrigo Jaramillo se declaró inocente de haber cometido los delitos de concierto para delinquir y operaciones no autorizadas. En 2013, la Fiscalía lo había acusado por esas actuaciones que habrían llevado a la quiebra a la comisionista Interbolsa. Hasta el momento no se conoce la sentencia por esos hechos. Hace unos meses el juez 40 del circuito de conocimiento condenó a Jaramillo por dos delitos que aceptó: manipulación de especies y administración desleal, dentro del grueso de infracciones a la ley penal imputadas por la Fiscalía por el caso Interbolsa. Por este caso, actualmente Jaramillo afronta una primera condena de 7 años bajo prisión domiciliaria en la ciudad de Medellín. Según la investigación de la Fiscalía General, Jaramillo, como fundador, representante y miembro de la Junta Directiva, sabía de las actividades ilegales que estaba adelantando el Grupo Corridori para aumentar de manera irregular el precio de las acciones de la empresa Textil Fabricato S.A. en el mercado bursátil. En este sentido, aseguró que tuvo conocimiento de primera mano de las actividades dirigidas a aumentar el precio de cada acción. Para esto tenía acceso a un computador para la compra y venta de las acciones de Fabricato. Corridori además recibió dinero de las comisionistas de bolsa para adelantar estas actividades. En el caso del préstamo al banco BBVA, el cual fue la piedra angular de este escándalo, el imputado manifestó que no tenía conocimiento sobre estos hechos, ya que no hacía parte de sus funciones. Por esto, el expresidente de la firma comisionista no aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y operaciones no autorizadas. Por estos delitos estaría buscando un principio de oportunidad. Comillas, yo no fui el gestor de este escándalo, pero sí pido perdón por no tener la entereza de frenar las operaciones cuando se desbordó, cierra comillas, señaló Jaramillo ante la pregunta de la jueza de garantías en su momento. Dura sanción a Alianza Verde por inscribir candidatos inhabilitados. El Consejo Nacional Electoral sancionó este lunes al partido Alianza Verde por haber inscrito candidatos inhabilitados para las elecciones regionales y locales del 2015. Alexander Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral, aseguró que son 87 los casos probados en al menos 60 municipios del país. De acuerdo con Vega, la Ley 1495 de 2011 establece que cuando un partido inscribe candidatos inhabilitados, la sanción es suspender el derecho a inscribir candidatos o listas en los municipios o departamentos en los cuales se dieron los hechos. Vega fue claro al señalar que 700 personas que tenían inhabilidades en la Procuraduría fueron inscritas como candidatos en el 2015, por lo cual no descartó que en los próximos días pueda haber más sanciones a otros partidos. Oposición venezolana presiona a Maduro con plantón en las calles. Opositores venezolanos iniciaron este lunes un plantón de manifestantes con el que bloquean varias importantes vías del país para mantener la presión contra el presidente Nicolás Maduro, quien el domingo reiteró su disposición a celebrar elecciones regionales. Sentados en la calle, cientos de manifestantes, muchos de ellos vestidos de blanco y con banderas nacionales, ya bloqueaban una estratégica autopista de Caracas en el este y otras vías en las capitales de los estados Mérida, Lara, Anzoátegui y Bolívar. Comillas, nos plantamos para que Maduro entienda que se tiene que ir, nos tiene pasando hambre. No consigo leche para mi bebé de 16 meses, cierra comillas, declaró en la protesta Amalia Durán, ama de casa de 41 años, vecina del popular barrio de Petare. Agentes de la policía dispersaron este lunes con balas de goma y gases lacrimógenos, según la oposición, una pequeña barricada instalada en la California este de Caracas y en Nueva Esparta, Isla Margarita, en el norte. La oposición exige elecciones generales y respeto a la autonomía del Parlamento,
único poder público que controla y asegura que seguirá en la calle hasta lograr restituir el hilo constitucional. Las protestas pacíficas en todo el país continuarán hasta que el señor Maduro respete la Constitución y cese su autogolpe. Si no hay respuesta de la narcocorrupta cúpula madurista, al finalizar la jornada de hoy, anunciaremos siguientes acciones, advirtió el líder opositor Enrique Capriles. Lilian Tintori, esposa del opositor radical Leopoldo López, adelantó el plantón con una vigilia frente al penal de Ramo Verde, donde está recluido su marido, como protesta porque las autoridades no le han dejado visitarlo en un mes, según declaró. Las protestas, que iniciaron el 1 de abril y dejan ya 21 muertos, se desataron después de que el Tribunal Supremo de Justicia se adjudicó las funciones del legislativo, aunque dio marcha atrás en esa decisión tras la presión internacional. La oposición exige la salida de Maduro del poder. El presidente socialista dijo el domingo querer elecciones ya, en referencia a los comicios de gobernadores postergados y que debieron de celebrarse en diciembre pasado. Comillas, si convocan a elecciones regionales hay que participar, pero seguir en las calles hasta cambiar el poder, cierra comillas, reaccionó el diputado opositor Miguel Pizarro. Los comicios de alcaldes están previstos para este año y las presidenciales para el 2018, un adelanto de las cuales es descartado por el gobierno. Comillas, estoy listo para lo que diga el poder electoral, y cierra comillas, insistió Maduro, quien en abril de 2013, tras vencer por estrecho margen a Capriles, inhabilitado políticamente hace un mes al ser acusado de corrupción como gobernador del estado Miranda. 7 de cada 10 venezolanos, según las encuestas, rechaza la gestión de Maduro, asfixiados por una crisis económica con severa escasez de alimentos y medicinas y una inflación considerada la más alta del mundo. Comillas, vengo porque estoy cansado, recorrí más de 20 farmacias para comprar un antibiótico sencillo, esto no puede ser así, espero que al menos consigamos elecciones, cierra comillas, dijo Jorwin Ruiz, de 26 años, en el plantón ubicado en el este de Caracas. Pese a las advertencias de los opositores, Maduro los invitó una vez más a retomar el diálogo congelado en diciembre, luego de que sus adversarios lo acusaran de incumplir acuerdos que incluían un cronograma electoral. Comillas, le pido al Papa Francisco desde aquí que nos siga acompañando en el diálogo, porque hay una conspiración en Roma contra el diálogo en Venezuela y aquí también, cierra comillas, aseguró el mandatario sin abundar sobre este complot. La mayoría de las manifestaciones de este mes degeneró en disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que las dispersan con bombas lacrimógenas y balas de goma, y algunas jornadas acabaron en fuertes disturbios y saqueos por las noches. Venezuela se planta contra la dictadura a pesar de la represión. No nos vamos a rendir, dijo el vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara. El gobierno y la oposición se responsabilizaron mutuamente de los hechos de violencia que dejan hasta ahora 21 muertos, cientos de detenidos y heridos y varios comercios saqueados. Pero el sábado miles de opositores se movilizaron escoltados por la policía hasta la sede de la Conferencia Episcopal en una denominada Marcha del Silencio en memoria de los fallecidos sin mayores incidentes. El domingo, una protesta improvisada de opositores fue dispersada en San Cristóbal, al oeste fronteriza con Colombia, después del clásico del fútbol venezolano entre Deportivo Táchira y Caracas Fútbol Club. La noche del viernes hubo pequeñas protestas y brotes de disturbios. El jueves una batalla campal en el sector popular de El Valle, con tiroteos, saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Solo el 23% de los adultos mayores en Colombia tienen pensión. Hasta el presidente Juan Manuel Santos dice que es necesaria una reforma pensional. En su discurso de cierre en el 10º Congreso de Asofondos, el primer mandatario propuso la creación de una comisión para estudiar el tema con miras a tratar que el proyecto pase en este gobierno. Aunque Santos resaltó los avances que se han dado en materia de protección al adulto mayor con programas como Colombia Mayor, el presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, explicó que actualmente solo el 23% de las personas de la tercera edad reciben una pensión, que sin una reforma al sistema de la seguridad social, ese porcentaje va a disminuir hacia el 18,8% para 2050 y que en Colombia la vejez es la principal causa de la pobreza.
si la comisión que prometió el presidente Santos finalmente ve la luz, entrará a evaluar un sistema en el cual es necesario aumentar la cobertura, ya que las cifras de cotizantes y pensionados son pequeñas. De acuerdo con los datos del gremio de los fondos de pensiones, Asofondos, actualmente hay 20,6 millones de afiliados al sistema de pensiones en Colombia, de los cuales 14,12 millones son sus afiliados, mientras que 6,45 millones de personas están en el régimen público. De esos casi 21 millones de afiliados que tiene el sistema de pensiones colombiano, se estima que solo 7,8 millones de personas cotizan, lo que implica que 65% de los colombianos no ahorra para su pensión. De acuerdo con el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, ese bajo nivel de cotización es una de las razones para que el sistema sea insostenible. La baja cobertura es uno de los grandes problemas, pero para el presidente Santos es evidente que el Estado gasta demasiado en pensiones, y por eso fue claro en decir que seguramente lo primero de lo que le hablará la recién creada Comisión del Gasto Público es de la necesidad de una reforma pensional. El punto detrás de la presunción de Santos fue resumido por Botero, quien indicó que esos 38 billones de pesos que gasta el gobierno anualmente en pensiones son el segundo rubro más pesado del presupuesto después de la deuda. Se gasta más en pensiones que en salud o defensa, señaló. Ese déficit, de acuerdo con Montenegro, hace que el sistema de repartos sea inviable, y es principalmente por el peso de los subsidios a la hora de pagar las pensiones. El presidente de Porvenir y de la Junta Directiva de Asofondos, Miguel Largacha, dijo que los estudios han revelado que el subsidio para una mujer que se pensiona cotizando con los máximos es de cerca de 900 millones de pesos, mientras que el aporte de la nación para las cuentas de las personas que se pensionan con un salario mínimo es de unos 140 millones de pesos. De cara a una reforma pensional, Montenegro propone que se deje un solo régimen de pensiones, y aunque Montenegro no lo dice de esta manera, una de las razones es que mientras el sistema público tiene un déficit de casi 40 billones al año, solo en 2016, los recursos del ahorro pensional que administran las AFP tuvieron rendimientos de 16 billones de pesos, y en los primeros meses del 2017 ese incremento en los activos ya va por 6 billones de pesos, con lo que el total del dinero que administran los fondos privados está en 199 billones de pesos. En el régimen privado actualmente hay unas 115.000 personas pensionadas con corte a marzo, y la proyección es que para 2050 Colombia tenga unos 3,5 millones de jubilados y que las AFP atiendan a cerca de 2 millones de personas. Aún así, una de las quejas constantes es que el valor de las mesadas pensionales en los privados es muy bajo en comparación con los sueldos previos a la jubilación. Por eso el presidente de Protección, Juan David Correa, es enfático en que se debe estimular el ahorro de los colombianos para que al final de sus días hábiles el dinero total de su pensión sea más grande, y para ello los fondos han inventado herramientas que van desde la mezcla de pensiones obligatorias con seguros hasta los fondos de pensiones voluntarias. Finalmente, con el fin de mejorar el monto de las pensiones de los colombianos, el presidente Santos anunció la expedición de un decreto que permite modificar el régimen de inversiones de los fondos retiro programado. Eso va a mejorar la rentabilidad de las pensiones de los colombianos, explicó Santos. No soy ni asesino ni paramilitar, ni soy mafioso, dice el senador Morales Diz. Este lunes, durante el comienzo del juicio en la Corte Suprema de Justicia, el suspendido senador del partido de la U, Martín Emilio Morales Diz, se declaró inocente de tener nexos con paramilitares, de tráfico de estupefacientes y el homicidio del exalcalde de San Antero, Wilmer Pérez Padilla. Durante su relato en la sala penal, el congresista manifestó, comillas, soy inocente, totalmente inocente. No soy ni asesino, ni paramilitar, ni soy mafioso. Soy un padre de familia, un hombre casado, un buen hijo, y un buen hermano, y un político convencido de que este país se puede transformar en las instituciones, cierra comillas. Las declaraciones por las que es investigado Morales Diz están relacionadas con las versiones hechas por un grupo de paramilitares que nunca se acogieron al proceso de justicia y paz
y entraron a engrosar las filas de la banda criminal Los Urabeños del clan Usuga, quienes argumentaron en la fiscalía que el legislador sostuvo actividades vínculos con los paramilitares y bandas criminales que le habrían ayudado en su ascenso al Senado y de estar implicado en el homicidio en 2009 de Wilmer Pérez Padilla, exalcalde de San Antero, departamento de Córdoba. Durante el interrogatorio de la sala, el político sostuvo que existe un cartel de falsos testigos en su contra, comillas, a través de un testigo mentiroso, un testigo escurridizo en sus versiones, un testigo que no tiene límites. Haber tomado la decisión de denunciar una extorsión ha sido la causa y la razón por la que hoy me encuentro en el banquillo de los acusados, cierra comillas. El senador Morales Diz, oriundo de San Antero, dijo que siempre ha dado la cara en mis actuaciones y ese contexto histórico y fáctica de Córdoba será muy importante. Quiero dejar muy claro que soy inocente y que soy una víctima en este proceso, cierra comillas. Otro señalamiento que se ha hecho contra el senador Morales Diz es que su elección al Senado en el 2010 fue posible gracias al apoyo que recibió de la excongresista Zulema Jatín, quien fue investigada por parapolítica. En su momento, la misión de observación electoral MOE advirtió en 2010 que Martín Emilio Morales Diz llegaba al Congreso como el reemplazo de Jatín, quien supuestamente legislaría en cuerpo ajeno. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook y YouTube de lunes a viernes en este horario, @temas políticos, una sola palabra. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.